Bienvenidos a un nuevo episodio de Pare Japón. Hoy os vamos a hablar de algo muy importante en un viaje, especialmente en un viaje como Japón, y es de consejos prácticos para organizar nuestro primer viaje. Ya para el segundo y el tercero ya estaréis aprendidos, ya habréis cogido carrerilla, así que no os preocupéis, pero para este primero tenemos muchísimas cosas que contaros. Y conmigo está mi pareja, mi mujer, Eva, que nos va a contar pues también un montón de cositas y nos va a dar consejos buenísimos para preparar este viaje. Hola a todos y nada, solo decir que claro, que todo lo que aprendamos, que aprendáis o que apliquéis para vuestro primer viaje os servirá perfectamente para el segundo, tercero, cuarto, quinto o los que sea que hagáis, porque muchas de las cosas a fin de cuentas se van a repetir, Sí. porque son algo súper básico y súper imprescindible para cualquier viaje, ya sea el destino sea Japón o cualquier otro. Muchas de las cosas son muy similares. También es cierto, por ejemplo, que nosotros seguimos aprendiendo. Llevamos 2 viajes, Sí. estamos preparando el tercero y al final las cosas que seguimos aprendiendo son errores que hemos cometido, cosas que hemos hecho y que no queremos volver a hacer, y pues decir, oye, pues esto lo hice de esta forma, creo que de esta otra forma va a estar mejor. Así es. De los errores se aprende De siempre. los errores pues, aprende, por supuesto. Bueno, y primer paso. Diríamos elegir fechas. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos a Japón? Importante. Sí. Es importante. Queremos ir en invierno, queremos ir en primavera. Muchas veces hay que adaptarse a las vacaciones que tenemos, Sí. pero vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que podemos encontrar en cada estación / meses en Japón. Sí. La respuesta corta es cuando podáis, cuando sea. La respuesta larga os la damos ya. Y nada, podemos empezar por lo más conocido, más bonito, la primavera japonesa, que más o menos marzo, abril es cuando empieza y llega incluso a su máximo esplendor. Claro, época mucho más bonita, tenemos los cerezos en flor, el sakura. También es cierto que mucho más cara, mucho más lleno de gente, pero eso no quita que merezca mucho la pena ir en esa época del año. Y es época de vacaciones, ojo, porque es época de vacaciones de japoneses. Tienen la Golden Week, si no me equivoco, durante la primavera. Finales de abril, principios de mayo, más o menos por ahí ronda la... Que es lo que sería el equivalente en España a la Semana Santa. Más o menos, sí. Y hay que ir con mucho ojo, básicamente, porque es la época en la que ellos viajan por el país para hacer sus vacaciones y os vais a encontrar todos los sitios petadísimos de gente. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Es una época muy bonita, por lo dicho, todo lleno de flores, paisajes súper bonitos, cerezos en flor, que yo creo que es el principal atractivo para ir en esta época, es si quieres ver los cerezos en flor. Eso es. Pero hay que tener en cuenta que los japoneses también van a querer verlo y hay que pagar un plus básicamente por ese motivo. Porque los japoneses van a estar también viajando, los hoteles van a estar a tope, va a costar de más encontrar hotel. Reservar trenes, moverte, todo va a ser más complicado, pero es un precio a pagar por ir a una de las épocas, diríamos, más bonitas que puede tener el país, porque al final, pues eso, tenemos todo muy rosa, todos los árboles en flor y es precioso, pero todo tiene un precio a pagar. Luego, de aquí ya nos iríamos a finales de primavera. Sí. ¿Prefieres que hagamos primero todos los buenos? Es decir, las 2 o 3 épocas buenas y luego las peores. ¿O vamos enlazando por...? Vamos a ir en orden. Así igual puede ser más fácil. Segundo tramo, ya iríamos a mayo-junio. Mayo bien. Sí. Es una época en la que la temperatura aún es bastante agradable. Sobre todo si ya vas una vez finalizada Golden Week, es decir, pues segunda semana de mayo aproximadamente, vas a encontrarte buenas temperaturas, una bajada considerable del turismo generalmente, tanto del nacional como del extranjero, y nada más. No tiene nada mucho a destacar más allá de, pues eso, buena temperatura aún, pero cuando nos acercamos de junio,
Se viene uno de los principales... yo creo, de los dos grandes problemas que tiene viajar a Japón. Uno son las lluvias. Eso es. Que es el caso de junio. Y otro es el calor. Son, para mí, los dos principales impedimentos a la hora de disfrutar bien de Japón. Y el problema de junio es que... Llueve mucho. Llueve muchísimo. Junio es por excelencia la temporada de lluvias. Sí. Llueve no todos los días, pero casi te podrías encontrar todos los días de lluvia. Aún no llega a hacer mucho calor, pero tienes el problema de que con la lluvia también hay mucha más humedad y la sensación térmica puede ser bastante agobiante. Sí, sobre todo mucha humedad. Puede que haya días que no llueva, haya días que no para de llover, días que te caerá un aguacero por la mañana y por la tarde hará sol. Pero tened por seguro que si vais en esta época os va a llover. Os va a llover porque es que es la época es lo principal que se dice en todas partes de cuando quieres viajar a Japón en junio. Así que nada, solamente queda deciros si vais en junio porque es la única opción que tenéis, ir preparados. Sí. Ir preparados, calzado, chubasqueros, paraguas, todo lo necesario para poder seguir disfrutando a pesar de que esté lloviendo. Sí. Sí, que la lluvia nos pare. Si es cuando podéis ir para adelante, veréis la ciudad posiblemente con menos gente, todo menos masificado, pero estará lloviendo. Llegamos al verano. Verano potente. Julio y agosto. Vaya 2 mesecitos. Temperaturas altas. Muy altas. Humedad. Más alta aún. Porcentaje de humedad más alto aún. Sí. Lo que provoca una sensación térmica mucho más alta, pero... Muy agobiante. Muy agobiante, pero no todo es malo. No. Tenemos los festivales. Los festivales que habréis visto en 1000 vídeos de gente en todos los animes. Prácticamente. Tenemos ese episodio especial en el que el chico invita a la chica al festival o que va en el grupo de amigos. Los Matsuri son estos festivales de verano. Tenemos fuegos artificiales. Si decidís ir en verano, tenéis zonas de playa que pueden estar muy bien. Muy bonitas, zonas... Ya si te vas sobre todo a la zona de Okinawa, tienes playas preciosas. Que bueno, claro, al final el verano tiene su parte buena y su parte mala. Sí. Parte mala hace calor, parte buena están las playas magníficas, preciosas, que se pueden disfrutar, que es el mejor momento para disfrutarlo. Y además acompañado, pues eso, de los festivales, los Matsuri, la época... Es de las pocas épocas del año en el que se hacen fuegos artificiales en el país y aparte de manera bastante generalizada. Entonces vas a encontrar cosas muy guays que hacer y además el país está en ese momento, está precioso. O sea, todo Japón es de un verde intenso, las hojas, es muy bonito, muy estético, pero claro, el problema es el calor. Pero, sí. pero tiene sus partes buenas. Sí, el calor es duro sobre todo... por eso, porque es muy húmedo, es como abrir una puerta de horno cuando llevas un rato precalentándolo, que te pega ese golpe de calor. Os imaginad cada vez que salís de cualquier tienda, que tendrán el aire acondicionado probablemente a tope, y sudando, os vais a tener probablemente que cambiar de ropa varias veces, 1 o 2 veces al día, porque vais a acabar empapados. Recomendación siempre, ventiladores. Ahí hacen mucho el humedecer una toalla y ponérsela en el cuello. Hay también toallitas refrescantes, toallitas que te dan efecto frío, ¿sí? Que si combinas la toallita de efecto frío o el spray de efecto frío con un ventilador, ya bueno, más o menos se puede llevar. Nosotros hemos probado sí, las toallitas. Sí, van muy bien. Van muy bien. Dan ese efecto refrescante que no te quita el calor, pero te alivia un poquito. Sí. Obviamente, evitar... momentos de el sol en su máximo esplendor, es decir, mediodía, intentar evitar estar al sol mucho tiempo y refrescaros, beber mucho, mucha sombra, todo lo que podáis, siempre ir evitando estar expuestos al sol y cuando estéis expuestos al sol ir lo máximo protegidos y que es lo único que os va a ayudar a sobrellevar el calor. Sí, esto es más... No solo aquí, en cualquier sitio donde vayáis en pleno verano. No vayáis por el sol, sobre todo al mediodía. Bebed muchísima agua.
intentad mejor agua que refrescos, porque al final va a sentar mejor. Que si os bebéis algún refresco, pues oye, todo guay, pero el agua siempre va a funcionar mejor. Llevad un abanico, llevad pues esto, las toallitas, lo que sea, pero mucho cuidado, porque es un país donde se habla de muertes por golpes de calor, más a menudo de lo que parece. Y en cuanto a turismo, ¿qué tenemos? Porque es una época muy turística también. Muy turística también, sobre todo porque es cuando mucho extranjero puede coger vacaciones en verano. Claro, hay que tener en cuenta claro, en general en casi todo el país, la bajada general de trabajo, mucha gente hace turismo en esa época, no hay colegios, muchas más familias. Incluso dentro de Japón es un país en el que los niños no están en el colegio, entonces también aumenta un poquito más el movimiento del turista nacional. Hay que tener en cuenta que eso, que no solamente es el calor, es que también hay mucho más turismo. Sí. Pero lo dicho, si es la única época en la que se puede viajar, pues hay que asumir todas estas cosas y tirar para adelante. Al final vais a ir a Japón, se va a disfrutar igual. ¿Lo pasaréis en algún momento mal? Sí. ¿Lo vais a disfrutar igual y os va a dar un poco igual? También es cierto. Sí, pero al final también es el miedo, bueno, miedo no, pero el decir, ostras, es que ahora estoy dentro, tengo frío, ahora salgo, calor. Eso al final lo que acaba haciendo es que te pones malo. Así que mucho cuidado mucho cuidado con el calor. ¿Es época, en verano ya es época de tifones? Sí, diría que puede ser que sí, en verano. Verano. Pero más ya tirando a septiembre. Tirando a septiembre, época de tifones. Que es ya hacia donde vamos. Septiembre-octubre, es cuando nosotros fuimos por primera vez. Nosotros, de los 2 viajes que hemos hecho, uno fue mitad de septiembre a principios de octubre y el otro que nos fuimos unas navidades, en plenas navidades. Nos fuimos del 25 de diciembre al 2 de enero y son viajes completamente distintos en cuanto a temperaturas, en cuanto a la forma de disfrutarlo. Entonces, eso, llegamos a septiembre. Llegamos a septiembre. Septiembre, aún hace calor, empiezan a bajar las temperaturas, empieza a bajar la humedad, entonces el calor no es tan extremo, pero nosotros por experiencia, sobre todo la primera semana que estuvimos en Japón, hizo mucho calor. Fue horrible. Tuvimos suerte, no hubo tifones, pero hay que tener mucho ojo con esto, tenéis que tener activadas las alertas, ir mirando si hay algún tifón en la zona. El tifón, en la gran mayoría de las veces no pasa nada, pero hay que tener mucho cuidado y seguir las recomendaciones que os den. O sea, siempre es cuando el tifón tienen previsión de que va a ser más grave, siempre te van a decir que no salgas a la calle, que no cojas trenes, que no... directamente muchas veces cancelan los trenes, metros, y lo que hay que buscar en este caso es intentar buscar opciones de ocio en espacios cerrados, siempre y cuando os podáis mover. Si os recomiendan que directamente ni salgáis del hotel, seguir siempre las recomendaciones va a ser lo más inteligente. Sí. Que luego puede ser que no pase nada, pero hay que andarse mucho con ojo, porque al fin y al cabo los tifones son tormentas que llegan de repente, con rachas de aire muy fuertes, lluvias muy fuertes, y puede caer muchos litros de agua en muy poco tiempo, y puede llegar a ser peligroso. Sí. Entonces siempre hay que estar muy atento de las alertas y seguir todas las recomendaciones. Sí, además, en el momento que vosotros tengáis señal de internet o vuestro teléfono móvil básicamente, os llegarán alertas. Es decir, vuestros teléfonos pasarán a formar parte de la red de alertas tanto para terremotos como para tsunamis, como para tormentas y cosas graves, sí. Tifones que puedan haber. Tenedlo en cuenta de que si en algún momento pasa algo de esto, os sonará la alerta, como ha sonado, por ejemplo, alguna vez aquí en Barcelona por temas de que puede caer un aguacero muy, muy grande, o a veces hacen pruebas, etc. Así que supongo que ya estaréis un poquito habituados si alguna vez han hecho pruebas en vuestra ciudad. Septiembre es un mes, a título personal, que considero que todavía hace calor, todavía es duro. Yo la primera semana lo pasé muy, muy mal. Lo tengo que decir, yo lo pasé muy mal. Pero ya conforme fue pasando el viaje y nos acercábamos a octubre, el tiempo cambió.
se estaba mejor. Nos llovió algunos días. Sí, poquito. Días sueltos, pero esto que dices, ostras, pues... Y conforme fueron pasando las semanas, estuvimos mucho mejor de temperatura. Se estaba mejor en la calle. Semana dura fue la primera. Sí. Entonces, yo así como recomendación personal, creo que o última semana de septiembre o primera de octubre es buen momento para ir. Nosotros ahora para este tercer viaje nos vamos la primera de octubre. Sí, en septiembre es eso. Baja un poquito la temperatura, pero eso es lo que dices. Sigue siendo bastante agobiante. En cambio, octubre, ya por las noches, yo recuerdo las últimas semanas en Tokio que ya incluso por la noche refrescaba. Refrescaba de que si hubiese tenido una chaqueta a mano, me la hubiese puesto. Sí, típico de 21, 22 graditos por la noche, sí. Que dices, uff, ojito esa chaqueta finita. Y por el día se puede pasar perfectamente sin morir en el intento. Sí. Lo bueno que tiene tanto septiembre como octubre es que baja la temperatura, o sea, baja el turismo también. Claro, empiezan las temperaturas, también baja el turismo. Y octubre también es época de Halloween. En Japón viven el Halloween a tope, están a tope con el Halloween. Sí. Nosotros que llegamos ya, pues como decimos, la tercera semana de septiembre, ya había decoración de Halloween. Sí. Ya era Halloween para ellos. Sí. Encontrabas dulces de Halloween, decoración de Halloween, o sea, por ejemplo... En Starbucks ya tenían cosas de Halloween. Todo de Halloween, sí. También encontrabas... incluso los donuts especiales de Halloween, que eso les encanta, lo que es hacer donuts especiales por temporada, pues ya estaban los de Halloween. Japón huele a boniato, asado todo el día, porque les encanta el boniato asado. Sí. Tengo entendido que también las castañas asadas, pero yo no lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Pero tengo entendido que también se vende mucha castaña asada, pero el boniato... Yo no recuerdo nada de castaña. Era la estrella. Castañas no recuerdo. Boniatos sí. Boniato todo el que quieras. Incluso llegamos una vez dentro de un Donkey, de una tienda, a ver cómo estaban dentro de la tienda haciendo boniatos asados, porque olía toda la tienda a boniato asado y dije, no puede ser que aquí dentro también. Y sí, efectivamente todo tiene boniato asado. Tienen dulces especiales con boniato asado. Tienen una vida especial de Starbucks de boniato asado, al menos cuando fuimos nosotros. No sé si es como el Pumpkin Spice que repiten todos los años, o fue algo especial de esa época. No recordaba que en Don Quijote estaban haciendo... Ostras, es verdad. Fue en uno concreto. Creo que no me acuerdo si fue en el de Asakusa. En el de Asakusa. El de Asakusa en la entrada, a mano izquierda, tenían ahí un pequeño grill y estaban haciendo el de esta asado. Pero bueno. Sí, es súper, súper típico. Y además, pues eso, si vas a parque de atracciones, pues también tienes el especial de Halloween. Sí. Que es prácticamente todo el mes. No sé si ya empieza en septiembre, pero seguro todo octubre. Y si te gusta la fiesta, pues tienes el 31 de octubre, tienes la noche de Halloween, que en toda ciudad grande vas a encontrar jaleo, fiesta y te lo vas a pasar genial. Aunque hay que andarse con ojo porque hay ciertas zonas que están restringidas. Sí, ¿por qué? Sí. Hablamos de esto. La gente la liaba muchísimo. La gente se juntaba en Shibuya. Y se les iba de las manos. Se les iba de las manos nivel subirse encima de coches de policía, emborracharse, de todo. O sea, liarla muy parda. ¿Qué han hecho los japoneses? Que han decidido no se puede entrar en Shibuya. Bueno, se puede entrar, pero no te puedes quedar parado. En ningún punto de la zona de Shibuya tienes que estar en todo momento caminando, moviéndote de un lado a otro, porque hay directamente ponen cintas de estas policiales, hacen un par de caminos y te dicen, y hay policías cada pocos metros diciendo, sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante. Prohíben el alcohol, venta de alcohol a partir de ciertas horas en las zonas alrededores. Incluso hace un par de años, no sé si el año pasado también lo hicieron, en la estación de Shibuya solo se podía entrar por una puerta de la estación y solo se podía salir por la otra. O sea, una de las puertas solo servía para entrar y otra solo para salir. Lo que hacía que para entrar y salir de Shibuya tuvieses que dar una vuelta impresionante. Que además estaba en obras. La estación. Y sigue en obras. Entonces las vueltas ya te lo hacían más complicado para que no te resultase cómodo llegar allí y entrar y salir. Entonces han de andarse con ojo. En Osaka también. En Osaka no están prohibiendo por ahora nada, pero... La gente se está moviendo allí. Se lía mucho por la zona de Dotonbori y la gente saltando al canal, o sea que tarde o temprano seguramente terminen también prohibiendo ciertas fiestas. Pero eso no quita que siga habiendo fiesta, que si quieres fiesta lo vas a encontrar y te lo vas a pasar genial, casi seguro.
Sí, y luego para más en tema friki, muchísimas tiendas de Pokémon, que ya hablaremos más adelante de tema tiendas, etcétera, pero hilando con el tema de Halloween, las tiendas de Pokémon sacan peluches especiales de Halloween, normalmente de Pikachu más Pokémon tipo fantasma. Sí. Con, pues eso, disfraces de Halloween, etcétera. Tenemos en el Universal Studios diferentes atracciones de tema zombies, cosas de Resident Evil. Hacen pues todo un poquito con temática de Halloween. Y no recuerdo ahora así nada más gordo, más allá del tema de eso, de la fiesta de Halloween, más en algunos sitios. Sí, eventos y nada, al final eventos, cosas especiales, productos que solo se pueden adquirir en esa época, pero ya está. O sea, casi todas las tiendas te van a hacer algo especial, y los parques de atracciones te van a hacer cosas especiales. Y hay pues en el parque de atracciones, desfiles. En la calle ya no lo sé. No sé si hay desfiles especiales de Halloween, no creo, ni me suena haberlo visto, No. pero sí que hay eventos especiales. Y bueno, ya hemos acabado Halloween, o sea, Sí. octubre. Aún así, recomendación personal, octubre es muy buen mes para ir. Octubre considero que es, si no uno de los meses perfectos, está para mí en uno de los tops para... Ah, y se me olvidaba. Ya empieza el Momiji. En octubre, Momiji es la época en la que los arces japoneses se ponen rojos, las hojas de los arces. ¿Qué pasa? Que en octubre ya empieza. No están en su máximo esplendor. En algunas zonas hacia el final de octubre ya están en su máximo esplendor, pero empieza. Entonces ya empiezas a ver ese cambio de hoja del verde al amarillo, al naranja, al rojo, que hace que sea, pues eso, que todo el país, todas las zonas, sobre todo las zonas de montaña con más árboles, cojan esa tonalidad tan bonita, tan roja y tan de libro de colegio, sí, de otoño. Esto es el otoño. Esto es el otoño, con las hojas amarillas y las hojas rojas. Japón literalmente se tiñe. Sí. Se tiñe de amarillo, se tiñe de rojo, de unos tonos preciosos. Paisajes que se convierten, bueno, que ya si eran fotogénicos en época de Momiji lo son todavía más. Y llegamos ahora a esta época, la época de Momiji, que es noviembre, principios de diciembre. Que es cuando ya empieza a estar a tope en casi todos los puntos del país. Sí, está a tope el Momiji y está a tope el turismo. También. Época de Momiji también es época de aumento del turismo. Sí. Porque sobre todo también, aquí también influye mucho el que el turismo nacional le gusta ir a moverse, le gusta moverse también un poquito para ver el Momiji en ciertas zonas, no en todas. Pero igual que pasa con el Sakura, hay ciertas zonas que son mucho más populares para ver las hojas de cerezo. Pues con el Momiji pasa exactamente lo mismo. Hay ciertas zonas que son mucho más turísticas, mucho más llamativas y atraen a mucho más turismo. Entonces aquí también hay que saber más o menos por dónde moverse y saber que tienes que esperar a que va a haber bastante gente. Pero va a ser una época... Y bueno, también ten en cuenta que el Momiji empieza en octubre y alcanza hasta diciembre. Esto quiere decir, zona norte, zona de montaña, zonas altas, empieza mucho antes. Zona sur empieza mucho más tarde. Ciudades también empiezan, las ciudades, las principales, Tokio, Kioto, Osaka, empieza también un poquito más tarde, ya empiezan a rondar finales de noviembre. Aquí estamos hablando, cuando vemos los mapas, que hay mapas que te ponen las fechas en esta ciudad, se espera el Momiji el 25 de noviembre. Eso quiere decir que esa fecha se espera que esté en su máximo esplendor. No quiere decir que no esté, sino que es cuando alcanza el punto álgido, es decir, donde ya todas las hojas o casi el 100% de las hojas ya han cambiado de color. Eso no quiere decir que antes no estén, antes los vas a ver con más o menor color, pero ya van a estar en ese proceso. Claro, hay muchísima información sobre esto. Si seguís cuentas en Instagram, seguidnos a nosotros, por cierto. Si seguís cuentas en Instagram que hablen de temas de Japón, veréis que muchas llegando ahora a esta época ya empiezan a poner publicaciones de el mapa de Japón con las fechas en cada zona. Y conforme se va acercando van actualizando ese mapa, van cambiando ciertas fechas para ajustarse a cómo va a estar realmente el Momiji. Esto influye mucho en las temperaturas, cómo cambian, lo rápido que baja la temperatura.
al final es eso. Es un proceso natural de los bosques, así que en función de lo rápido que llegue el invierno, más rápido cambiarán, antes llegarán. Si el calor se mantiene más tiempo, también tardarán un poquito más. Entonces, pero aproximadamente, pues eso. Desde octubre hasta diciembre, verás, ya se va viendo que todo cambia a tonos más naranjas, amarillos, rojizos, que son los colores del otoño, principalmente. Y una vez acaba Halloween, ¿qué empieza? ¿La Navidad? La Navidad. Llega el momento, o sea... Llega el momento de Mariah Carey. Sí, literalmente 1 de noviembre empieza la Navidad, sí. Empiezan las fiestas navideñas, empiezan a cambiar toda la decoración. Ya no existe Halloween, solo Papá Noel. Y cambia totalmente todo el tema, pues esto de donuts temáticos, fiestas. A partir de mitad, finales de noviembre, empezamos a tener luces, sí, en muchas ciudades. Mucho ojo con luces de Navidad, porque hay algunas, depende de qué época vayáis, porque nosotros, por ejemplo, volamos un 25 de diciembre, llegamos el día 26. El día 25, justo después de la Navidad, o sea, una vez termina el día 25, quitan todas las luces. Así que, si queréis ver luces de Navidad, la recomendación es que vayáis antes de Navidad. Antes del 25. Al menos llegar antes del 25. Claro, que hay que tener en cuenta, hay cosas diferentes. Ellos diferencian las luces de Navidad de las luces de invierno. Tenemos la iluminación navideña que se quita el 25 de diciembre, eso desaparece. Llega el 25, acabó la Navidad. Sí. Pero luego tiene las luces de invierno, que muchas de ellas llegan incluso a alargarse hasta el 14 de febrero o más. Sí. Porque ya lo aprovechan y ya lo dejan hasta San Valentín. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que las luces más famosas, las más conocidas, las más virales, casi todas son luces de Navidad. Sí. Y el 25 ya no van a estar. Entonces, si quieres ver esas luces, tienes que ir un poquito antes. Nosotros no las vimos. Nosotros llegamos justo después. Sí que vimos luces de invierno. Sí. Fuimos a varias localizaciones para poderlo ver. Preciosas igual. Súper lo disfrutamos mucho. Así que no deja de ser no es una mala época, pero hay que tener en cuenta que ciertas iluminaciones ya no estarán si vais después del 25 de diciembre. Tendréis muchísimas otras. Aparte de, como digo, hasta febrero sigues teniendo luces. Teníamos un listado bastante largo de luces en diferentes ciudades. Sobre todo, bueno, en este caso nuestro viaje en Navidad fue solo de una semana. Estuvimos en Tokio y alrededores. Y ya solo con eso teníamos muchos sitios donde podíamos ir a ver luces de Navidad. Pero es una muy buena época. Noviembre hay mucho turismo, pero en diciembre vuelve a bajar un poquito el turismo. Y en nuestro caso tuvimos muy buena suerte. Hacía frío, pero no un frío excesivo. Y hacía muy buen tiempo. Los días estaban despejados todos los días. No llovió nada, ni amenaza de lluvia tuvimos. O sea, no llovió ningún día. Tuvimos muy buenos días, excepto algún día de viento, pero cuando nos acercamos a la costa. ¿No hubo un día que sí que llovió? No. ¿No os llovió ningún día? No. Qué bien. No, al final no llegó a llover ningún día. O sea, es una época muy buena, por eso hay menos turismo. O sea, sobre todo diciembre pre-Navidad. O sea, antes de las semanas de Navidad es una época bastante tranquila. No hace un frío extremo. Y es bastante disfrutable, la verdad. Sobre todo también depende en qué zonas te muevas, pero bastante disfrutable. Algún día haremos un pequeño episodio hablando de lo que se hace en Navidad en Japón. ¿Vale? Más cortito, montamos, sí. Pero es un tema que... Un poquito más de tradiciones, sí. Sí, un poquito de tradiciones, seguro que puede estar muy interesante. Y llegamos a principios de año, enero y febrero, época de invierno. Hace frío. Es época muy buena para aguas termales, irte de aguas termales, irte a hacer esquí a la parte norte del país. Ir a ver los festivales de nieve, sí. De Hokkaido sobre todo, muy famosos, muy bonitos, y son muy populares. Y es la mejor época, bueno, la época para ir a verlos. Y también además es una época con no una gran afluencia de turismo. No, es una época... Pero porque claro, al final hace mucho más frío, tienes que ir mucho más abrigado y te puede nevar. Incluso en Tokio es menos común, pero puede llegar a pasar. A veces pasa. Sí. ¿Qué ocurre también? Es invierno y hay menos luz solar. ¿Qué quiere decir? Los días son cortos, por lo que a partir de las prácticamente 4
5 de la tarde, 4 y media, 5... olvídate del sol. Se os va a hacer de noche. Hay que tenerlo en cuenta porque es un país donde las cosas abren, excepto templos, etcétera, que sí que hay algunos que abren pronto. Es un sitio donde las tiendas abren tarde, no diré tarde, pero sí, prácticamente 10 de la mañana, 9, 10. Depende de cuáles, sí. Y muchas a las 6 han cerrado. Sí. Por lo que hay que tenerlo en cuenta cuando queráis visitar sitios, porque si es invierno además, luego os van a quedar las horas de oscuridad, bueno, de oscuridad, lógicamente hay farolas, pero vais a tener pues esa sensación de decir, ostras, necesito aprovechar estas horas de sol como sea. En cambio, quizá en otras épocas del año podéis disfrutar un poquito más del sol, que siempre se agradece. Y nada, una vez elegido la época, nos toca elegir comprar billetes. Sí. ¿Y cuántos días vamos a ir? Bueno, primero, claro. ¿Cuántos días tenéis de vacaciones? ¿Cuánto tiempo podéis ir a Japón? Claro, cuanto más días vayáis, más cosas os dará tiempo a ver. Sí. Como recomendación, si solo tenéis una semana, no os volváis locos. No intentéis ver más de una ciudad, es decir, yo establecería base, es decir, yo me quedo en Tokio, yo me quedo en Osaka, elegid la ciudad que queráis ver. Sí. Pero no intentéis ir a hacer el viaje Tokio-Osaka o Kioto, porque al final una semana da realmente para muy poco y hay mucho que ver. Y sobre todo si es el primer viaje. Yo en un primer viaje, yo no iría una semana. Yo lo he dicho muchas veces, sí. Porque conocemos gente que lo ha hecho. Y yo, hablándolo con Eva, siempre le decía, yo para un primer viaje a Japón no iría una semana. Yo soy de la opinión contraria de decir, si no tienes más tiempo, ¿por qué no vas a ir una semana? Si al final muchas veces el problema es que no tenemos tiempo, ya sea tiempo o presupuesto. Al final, cuanto más tiempo vas, más caro es. Entonces, yo digo, si no tienes más tiempo, una semana lo vas a disfrutar. Sobre todo si es el destino que quieres ir. Que te va a quedar corto, no te va a quedar, pero siempre te va a quedar corto. Da igual cuánto vayas, que siempre se te va a quedar corto. Entonces, como consejo, si solo vais una semana, no intentéis abarcar mucho porque hay mucho que ver en una sola ciudad como para intentar ver dos. Sí. Entonces, si pongámosle, tienes una semana, 10 días, un viaje corto, te plantas en Tokio y desde Tokio haces excursiones. Hay maravillosas excursiones desde Tokio para un día. Así que no van a faltar cosas que ver y aún así os van a faltar días para hacer excursiones. Sí, yo os diría 7-10 días, 4 dedicarlos a la ciudad de Tokio y 2 o 3 de excursiones. Tenéis, en caso, por ejemplo, de que decidáis ir a Tokio, pues tenéis Kamakura, tenéis Nikko, podéis acercaros a ver el monte Fuji, podéis ir a Hakone, no irse mucho más lejos, Yokohama está muy que cerca. Está muy cerquita, está a una horita en tren. Depende de donde estés alojado, sí, no es una distancia muy grande. En cambio, si eliges Osaka como base, puedes ir a Kioto al final acá está media hora, tienes Nara, tienes Kobe, tienes incluso Hiroshima, puedes ir a Hiroshima y volver en un día sin ningún problema. Es un poquito más largo, pero se puede hacer, o sea, elijas la que elijas como base, siempre vas a tener cosas que ver. Pero hay que tener en cuenta que a no ser que sacrifiques ver sitios, no vas a poder hacer un Osaka, Kioto, Tokio. O sea, básicamente sí que lo podríais hacer, decir, bueno, estoy 2 días, pero yo no lo veo claro. Ya. Yo no lo veo nada claro para el poco tiempo que se está, la cantidad de horas de tren y la cantidad de... Meter muchas horas de tren en un viaje corto, hay que tener en cuenta que al final todo lo que inviertas en viajar lo vas a perder de ver. Sobre todo estamos hablando en primeros viajes. Cuando ya es vuestro segundo, tercer, cuarto viaje o el viaje que sea, ya es diferente, ya puedes perder más tiempo en el transporte porque al final ya has visto mucha cosa y igual te vale más la pena invertir horas en un tren para llegar a ciertas zonas y disfrutar de esas zonas que no has visto aún. Porque al final está muy bien ver las ciudades principales, pero también está muy bien ver zonas menos turísticas, menos conocidas, menos exploradas, que al final es Japón igual, pero un Japón más vacío. Claro. Y más agradable. En nuestro caso, el segundo viaje, que fue de una semana, ¿por qué? A pesar de yo, por ejemplo, decir que no me gustan los viajes de una semana a Japón, ¿por qué no fuimos una semana?
porque nos cuadró todo de una forma. Estábamos preparando, en realidad estábamos ahorrando ya para el viaje que vamos a hacer ahora. Y fue un... ¿Y si nos vamos ahora estas navidades, que tenemos vacaciones? Con el dinero que estamos ahorrando para el próximo viaje. Y luego ya seguimos ahorrando. Y nos cuadraron los vuelos, nos cuadró tema de hotel. Y dijimos, a lo loco, vámonos. Y nos fuimos, pues eso, una semanita. Para un segundo viaje, yo no lo recomiendo para un primero, pero para un segundo viaje, pues oye, ¿qué estás? Mejor una semana que no ir. Efectivamente. Siempre mejor una semana que no ir. Sí. Luego, si hacemos viajes más largos, 14, 15, 21 días, que suele ser... 2-3 semanas. 2-3 semanas, que suele ser lo más habitual. Aquí ya te da tiempo a hacer excursiones. Obviamente, mejor 21 que 14. Pero con 14 ya puedes moverte de Tokio a Osaka, a Kioto, sin perder nada. Sin perder o sea, si pierdes tiempo, obviamente, pues al final el transporte es el transporte. Pero sigues teniendo días. Sí. Por ejemplo, si son 14 días, yo aquí sí que igual aconsejaría salir de un aeropuerto y entrar por un aeropuerto y salir del otro. Porque así te ahorras el tener que volver. Es decir, pongámosle que vuelas a Tokio y sales y te vuelves desde Osaka, o al contrario, vuelas a Osaka y te vuelves de Tokio. Al fin, esto que te ahorra, tener que volver. Tener que hacer un viaje circular, que es lo que hicimos nosotros. Nosotros fuimos 21 días, hicimos un viaje circular, salimos entramos y salimos por Tokio. Sí, pero en nuestro caso, la ida fue de Tokio a Osaka, pero la vuelta no. Para la vuelta subimos un poquito hacia el norte para ir a Kanazawa. Sí. Y luego de Kanazawa bajamos hacia Tokio. Entonces, no, hicimos realmente el círculo, no un ir y volver. Sí. Sino que aprovechamos la vuelta para visitar un sitio más. Que es lo ideal. Yo creo que si vas a hacerte un recorrido grande, si puedes parar entre medias. Por ejemplo, si vas desde Tokio a Osaka o a Kioto, puedes parar en Nagoya. Puedes parar nosotros paramos en Hakone, pero también puedes parar en Nagoya, es una muy buena ciudad para ver. Shizuoka. Suele estar más fuera del recorrido turístico, pero... Es curioso porque, si no recuerdo mal, Nagoya es la segunda ciudad más grande de Japón. No lo tengo claro, pero creo que es la segunda ciudad más grande. No, diría que eso es... Yokohama. Yokohama está ahí. Creo que es la segunda ciudad más grande, pero por ahí. Pero sí, es una de las ciudades más grandes que tiene Japón, eso seguro. Entonces no es una mala opción hacer. Dices, bueno, me voy de Tokio... Tienes razón, es Yokohama. Eso es. Me voy de Tokio a Osaka y paro un día en Nagoya. Te ves Nagoya, aprovechas para hacer un poco de turismo por Nagoya y sigues tu viaje. Sí. Y a la vuelta puedes hacer por lo mismo que hicimos nosotros, vas por arriba hay muchísimas ciudades y sitios preciosos para ver. Nosotros elegimos Kanazawa, pero te vale cualquier otra ciudad que esté en esa otra costa de Japón. Y claro, si son 21 días, pues más aún, más le puedes dedicar, y cuantos más días le añadas, más turismo puedes hacer. Sí. Si ya te vas más de 21 días, ya puedes ir a donde te dé la gana. Sí. Sí, a ver, en cuanto a eso, viaje mediano de 2-3 semanas, una semana para Tokio y alrededores, y la segunda semana para Kioto, Osaka y alrededores, sería lo más básico. Sí. Luego ya cada uno pues dice, oye, pues que yo quiero ir a esta ciudad. Oye, si quieres ir a algún sitio en concreto, no lo dudes, ¿ves? Porque es el sitio al que tú quieres ir. Nosotros podemos aconsejaros, nosotros podemos ir diciendo, oye, esto es lo que nosotros recomendamos. Luego, vosotros vais a tener que ver vídeos de las ciudades, vais a tener que ver qué es lo que queréis visitar, porque quizá algo que nosotros queríamos visitar y que hemos visitado, vosotros decís, a mí es que esta ciudad no me llama, prefiero este pueblecito perdido porque me gustan los pueblos pesqueros y quiero irme a pasar 1 o 2 días en este pueblecito. Oye, completamente normal. Al final nosotros hablamos de Tokio, Kioto, Osaka porque es entendemos básico, que es lo básico para un primer viaje. Obviamente, cada persona tiene su idea de viaje, pero hablamos de esto porque al final sigue siendo lo principal y lo que hace casi todo el mundo. Que obviamente, si tenéis ideas de otros destinos, oye, adelante. Si nos queréis incluso dejar consejos, recomendaciones de otras ciudades, oye, nosotros encantados. Aunque ya no para este viaje, que creo que ya lo tenemos bastante saturado de ciudades. Pero bueno, al final es eso. Es buscar mucho, informaros mucho y intentar planear la ruta que mejor os vaya para los días que tenéis.
Sí. Y vamos a hablar de un poquito viajes largos. Si hacéis más de 21 días, es decir, más de 3 semanas, ahí ya podríamos incluir zona norte, Sapporo, Hokkaido y la zona del sur, que sería Kyushu, toda la isla de Kyushu, con Kagoshima, Beppu... Sí. O incluso ir hasta Okinawa ya. O incluso ir hasta Okinawa, que son unas islas paradisíacas que están pues a unos cuantos miles de kilómetros, pero que si queréis, pues eso, aguas cristalinas, playa y disfrutar como si estuvierais, pues eso, en la Polinesia francesa, básicamente, Okinawa es muy buen sitio. Sí. Y nada, una vez elegido época y elegido en los días, nos tendríamos que ir al vuelo. Vamos a elegir un vuelo. Esto es... va a ser prácticamente el gasto principal del viaje. Sí. Eso va a llevar prácticamente casi todo el presupuesto del viaje. Hay que buscar... O sea, aconsejable. Siempre te aconsejan entre unos 4, 5, 6 meses previos al viaje. Sabemos que muchas veces no saben las cosas. Y a día de hoy sí que es cierto que incluso hay ofertas muy buenas de última hora. Sí. Pero también esto depende mucho de vuestra ansiedad propia. Yo soy incapaz de, una vez tener aceptadas las vacaciones, dejar pasar el tiempo. Porque me reconcome el bichito de ¿y si sube? ¿Y si sube? ¿Y si sube? ¿Y si sube? Entonces... Sí, nosotros compramos siempre, en cuanto tenemos las vacaciones, intentamos comprar los billetes lo antes posible. Sí, esperamos unos días, miramos, pero... ¿Qué ha pasado? Hay una compañía, que es Air China, que estamos viendo que aproximadamente 2 meses antes de la fecha que nosotros estábamos mirando, es decir, para irnos en octubre, pues a principios de agosto, o si por ejemplo queréis ir en junio, pues 2 meses antes, empiezan a poner vuelos a precios muy económicos. Muy económicos, estamos hablando de 600, 700 euros. Alguna vez, si tienes suerte, encontrarlos a 500, pero hay que tener claro que estas ofertas son muy difíciles de pillar porque al final son fechas muy concretas. Sí. Que igual no te van bien. Entonces ahí es cuando ya te sube. Al final, cuando vas con un espacio de tiempo muy cerrado, también es más difícil encontrar ofertas. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y que tienes que ser capaz de que 2 meses antes de tu viaje no tener los billetes. Nosotros no somos capaces. No. Nosotros, todos los billetes que hemos pagado, bueno, el del primer viaje y el de este viaje, nos han salido alrededor de los 1.200 euros por persona. Hemos viajado con Lufthansa. Sí. Porque es una compañía que nos gusta bastante. Creemos que es bastante confiable. Las escalas eran en Europa y eran muy cortitas. Estamos hablando de escalas de 1 hora y media, 2 horas como mucho. Y en los 2 viajes que hemos hecho, además, hemos facturado maletas. Sí. Tenedlo en cuenta, porque hay algunas empresas que los billetes desaparecen o es una maleta facturada, algunos ninguna. Tenedlo en cuenta, porque si vais con intención de comprar muchas figuras, videojuegos, peluches, etc., vais a necesitar el espacio. En nuestro caso, en ambos viajes han sido 2 maletas facturadas por persona. Sí. Más la maleta de mano, más un artículo personal chiquitito. Más bolsa de mano. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos. Que no hace falta que empecéis el viaje ya yendo con todas las maletas. ¿Qué podéis hacer? A la ida no llevar. O si tenéis ya alguna maleta grande, llevárosla. O, como hicimos nosotros, que llevábamos una maleta grande para la ida. Y conforme fuimos necesitando, fuimos comprando más maletas. Eso es. Luego, al final, si buscas bien, encuentras maletas muy baratas. Sí. Y nada, porque, claro, tú puedes irte con 4 maletas, pero ¿y si al final, por lo que sea? Me parecería raro, pero no compras. Sería raro, sí. Entonces, y volar con 4 maletas también es muy pesado, porque al final... Es engorroso. Si tus maletas no entran una dentro de la otra, ya tienes que cargar 4 maletas, más el equipaje de mano, más esto, más otro. Al final, cuanto menos equipaje lleves a la ida, más cómodo vas a ir, sobre todo al moverte. Luego al final, si terminas comprando, pues ya tendrás que ir moviéndote. Pero bueno, volvemos al tema del vuelo. Tenéis que mirar cuál es el aeropuerto que más económico sale desde la ciudad en la que salgáis. Sí. No desde todos los puntos sale igual de económico volar a Kioto, volar a Osaka,
o volar a cualquier otro aeropuerto, ya sea más del norte, si vais a Sapporo o si vais a Kyushu, el precio no va a ser el mismo. Y es eso, mirar qué compañías salen, valorar las compañías. Obviamente, las mejores compañías siempre van a salir un poquito más caras. Sí. También valorar mucho la escala. En nuestro caso, no estamos muy dispuestos aún a hacer escalas de 15, 16, 20, 35 horas, que sí, te ahorra un buen dinero, te ahorra mucho dinero, pero pierdes tiempo en el viaje. Entonces también hay que poner una balanza el tiempo versus precio. Sí. O sea, depende de lo que tú, o sea, valoras tu tiempo, más, sí. Tu tiempo en Japón, valoras que estar una escala larga en un país X, que normalmente se va a ser China. ¿Te va bien? Perfecto. ¿Que prefieres llegar antes? Pues hay que mirar qué escalas hay, qué compañías salen y informaros mucho, pues eso, pues tema, pues comodidad, pantallas, alimentos, qué incluye, qué no incluye. Obviamente cuanto más incluya, más caro va a ser. Entonces, es poner una balanza, mirar mucho, comparar mucho y ver lo que mejor os va en función de vuestro tiempo, dinero y ganas. Sí, porque por ejemplo nosotros en Lufthansa, durante todo el vuelo largo, tuvimos snacks que podías ir a pedir a la gente al cabin crew. Teníamos bebidas ilimitadas de agua, refrescos, etc. Tuvimos varias comidas durante el vuelo. No las mejores comidas del mundo, pero comestibles. Yo en mi caso no, en mi caso... Ahora hablaremos de la preparación para el viaje, para el vuelo, pero yo en mi caso no soporto la comida de avión y lo paso muy mal, por lo que me llevo mi propia comida normalmente. Pero sí que es cierto que a la hora de elegir un aeropuerto, también esto va a marcar mucho la ruta que hagáis. Porque no es lo mismo empezar por Osaka y Kioto que empezar en Tokio. Sobre Tokio, tenemos dos aeropuertos, uno muy cerquita de la ciudad y el otro a aproximadamente 2 horas del centro de la ciudad. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenemos Narita, que está aproximadamente a 1 hora y media, 2 horas, y Haneda, que prácticamente es 25 minutos, media hora. Nosotros el primer vuelo llegamos a Narita y volvimos desde Haneda. Para el segundo vuelo hemos hecho Haneda tanto para ir como para volver. Y para este tercero... diría que lo mismo, ¿no? Hacemos Haneda. Haneda. Eso es. Yo entiendo que probablemente volar a Narita sea más barato. Pero si no hay mucha diferencia, ten en cuenta que vas a tener que coger un tren que rondaba los 30 euros. Sí. Barato no es. Barato no es. Y que vas a perder las primeras horas desde que llegas. Hay que tenerlo en cuenta. Y se tarda más en salir también del aeropuerto. Sí. Es decir, en Haneda, salir del aeropuerto de Haneda es súper rápido. Sí. Tardas nada en pasar controles de aduanas y control de pasaporte. Es bastante rápido. En cambio, en Haneda nosotros tardamos muchísimo. Sí que es cierto que tuvimos que hacer el intercambio del JR Pass y todo esto, pero tardamos muchísimo en salir del aeropuerto. Sí, creo que fueron 2-3 horas tranquilamente para salir. Más, porque fue salir, más luego la cola para hacer el cambio del JR Pass. Creo que llegamos alrededor de las 9:30, 10 de la mañana y salíamos para coger el tren hacia Tokio pasadas las 12. Pero es que solamente el pasar el control de pasaporte fue un poquito más largo. También fue. Es como que el de Haneda está mejor preparado y es como más nuevo todo, mucho más rápido. Y el de Narita es como el aeropuerto secundario que les cuesta más arrancar. Y nada, luego una vez tenemos los billetes. Importante también, mirar, o sea, si eres desde España no pasa nada, no necesitas ningún tipo de documento extra. Pero no sé si hay algún país en el que necesites una visa, cualquier cosa de esta. Eso es informaros en la embajada de vuestro país, buscar por internet documentos oficiales. Pues si eres de España, con el pasaporte es suficiente. Simplemente tienes que pagar el pasaporte y tienes 90 días. Si quieres ir más de 90 días, eso ya va aparte y eso ya te tienes que informar. Pero si son menos de 90 días,
Ojalá poder viajar con 90 días. Sí. Pero si son menos de 90 días, con pasaporte, suficiente. No necesitas nada más para llegar al país. Sí que es cierto que tendréis que rellenar un papel que a día de hoy se puede hacer por internet, que es básicamente, tendréis que rellenar un documento informando pues de que llegáis al país, los días que vais a estar, un poquito os piden pues bueno, los datos básicos. El primer hotel, eso lo podéis rellenar. En el momento que tengáis el primer hotel ya podéis rellenar este documento, porque os piden el primer hotel en el que vais a estar. Además el documento este es válido para... Bueno, el registro es válido para varios años, pero cada vez que queráis volver a entrar al país tenéis que volverlo a rellenar. En nuestro caso, lo llevábamos rellenado, lo hicimos unos días antes, pero en el avión nos dieron el papel en físico para que una vez llegáramos al aeropuerto se lo diéramos a las personas que están allí haciendo todo el tema de la tramitación de los pasaportes. ¿Qué ocurre? Que si tú en vez de ir con el papel vas con el código QR que te genera la página web, es mucho más rápido. Es muchísimo más rápido. Llegas, lo enseñas, lo escanean y no tienen que ponerse a rellenar los datos. Eso es. Por lo que pasas el control de pasaportes súper rápido. Que si se te ha olvidado hacerlo y no lo has podido hacer, bueno, tienes los papeles, tienes la información, te vas a encontrar mostradores con papeles para rellenar de aduanas por todos lados. O sea, aquí no hay ningún problema. Os digo, el nombre de la página... Bueno, buscad en Google Visit Japan Web, ¿vale? Os saldrá una página web que es services.digital.go.jp y os saldrá el papel para rellenar. Además, en esta misma web os saldrá podréis poner también para que os genere un QR para el tax free. Para que en vez de tener que enseñar el pasaporte cada vez, que os escaneen directamente este QR de tax free con el que ya cogerán todos los datos. Vale, pues una vez pasado, pues tenemos el billete, tenemos todos los documentos en orden. Consejos para el vuelo. Importante, ropa cómoda. Ropa muy cómoda. Muy cómoda. Algún abrigo porque siempre hace frío. Sí. En los vuelos estos, da igual en qué época del año vueles. Cuando llegan a cierta altura, dentro de la cabina siempre hace frío. Sí, es cierto que os darán una mantita, pero al final si preferís una chaquetita así simplemente pues, finita, tampoco hace falta que vayáis con un chaquetón. Sí. Pero una chaquetita siempre va bien. Y nada, intentar, pues eso. Prepararos una mochilita con lo básico. Con lo básico. Antifaces. Si queréis dormir, si conseguís dormir. Sí, lo básico. Antifaces, auriculares, alguna pastilla por si te duele algo, para el rollo de dolor de cabeza, dolor muscular, cualquier cosa que te pueda pasar durante el vuelo que no tengas que estar abriendo. Eso es lo que tenéis que tener dentro del equipaje que tengáis a mano. Sí, no lo guardéis debajo del asiento. Claro, el debajo del asiento. No lo pongáis en el equipaje de mano porque ya tendréis que bajar maleta, abrir maleta, o sea, todo esto que sea cosas de tener a mano. Sí. Y nada, pues... Almohada cervical, la típica almohada por si, para que no se os caiga la cabeza. Que te dan una almohada, pero no es precisamente la almohada más cómoda. No. Yo normalmente la suelo poner en las lumbares porque me va mejor ponérmela ahí que en la cabeza. Sí, y luego, pues si sabéis que se os hinchan los pies en vuelos largos o lo que sea por estar muchas horas sentados, unos calcetines, unas medias compresoras, también van a ser súper útiles. Entretenimiento en el avión. Normalmente hay pantallas con películas y series. La mayoría en inglés, alemán. En nuestro caso alemán, porque claro, todo va a depender de qué compañía vueles. Os puede pasar que si vuelas con una china, esté todo en chino. Y como mucho con subtítulos en inglés. Sí, o chino y inglés, o subtítulos, pero en español va a ser difícil. Sí, en español, en compañías no españolas, raro va a ser que te encuentres. Alguno te podéis encontrar, pero no te vas a... Lo normal es que esté todo... películas españolas, o que tengas alguna película española dentro del catálogo, pero va a ser... Versión original con subtítulos como mucho en inglés. Y ya está. Entonces, si tenéis un buen nivel de inglés, perfecto, no vais a tener ningún problema. Si, como yo, vuestro inglés es regulero, pues, bueno, vais a enterar de la mitad de la película, no pasa nada. Pero al menos tienes algo de entretenimiento. Y si no, pues nada. Libros, juegos, lo que te sirva a ti para entretenerte, son muchas horas. Que si la consigues dormir del tirón, oye, perfecto, te vas a dormir todo el vuelo, no te vas a enterar.
pero si no consigues dormir necesitas algo con lo que entretenerte porque son demasiadas horas. Yo debo decir que yo no consigo dormir en el avión, más que dormitar un poco durante media hora y poco más, media hora, una hora y ni eso, por lo que tengo que buscar entretenimiento. Tenéis las películas, pero si tenéis alguna tablet o lo que sea, descargaros series, descargaros películas que vosotros queráis ver. Si tenéis alguna consola portátil, una Nintendo Switch, una PS Vita, alguna consola de estas chinas emuladoras, lo que tengáis, cargadlo al máximo, cargadle las baterías al máximo, llevaros también un power bank, una batería externa, por si, claro, al final no dejan de ser 13-14 horas, que os estiráis 13-14 horas con la tablet, no os va a durar la batería. Entonces, llevar una power bank. No recuerdo si los aviones donde hemos estado tenían para cargar. Sé que tenían puerto USB, las pantallas, sí, pero prácticamente no cargaban nada. Cargaban muy poquito, no. Enchufes como tal, no recuerdo ninguno de los vuelos que fuimos nosotros. Sé que hay aviones que tienen enchufes, en nuestro caso, no. En ninguno de los aviones que hemos subido tenían... Es más, ni siquiera en todos tenían el puerto USB de carga. Algunos hemos subido que el puerto USB de carga tampoco estaba. Lo digo por si estáis con el teléfono móvil, os ponéis las series en el móvil o lo que sea, que lo tengáis en cuenta de que lo mismo, o si no tenéis una power bank, no vais a poder cargar el móvil. Claro. Y a medio viaje lo mismo os quedáis, y ya no eso. Es muy importante para que cuando lleguéis a Tokio tengáis el móvil disponible. Así que yo como recomendación no usaría el móvil para el entretenimiento. A no ser que tengáis una power bank. A no ser que tengáis una power bank. En uno de los vuelos que hicimos en la primera vez tuvimos wifi. Tuvimos wifi gratuito. Sí, solo para mensajería, pero sí. Así que si, pues eso, para hablar con la familia, para grupos de Telegram, lo que tengáis, pues al menos podéis ir chateando un poquito. Pero solo mensajes, nada de fotos, ni vídeos, ni audios, solo mensajes. Únicamente, escritos. Y nada, intentar levantaros de vez en cuando, moveros un poquito, porque al final eso también ayuda. Un paseíto por el avión. De vez en cuando, estirar un poquito las piernas para cargar, descargar y beber mucha agua. Sí. Y ya está. Y snacks y comidas, sí sois muy delicados, diríamos, o que os cueste comer ciertas cosas, porque no vas a poder elegir mucho, siempre tienen un par de opciones a la hora de la comida, pero a veces se la acaba. Sí. Entonces a veces, siempre, nunca os va a llegar todas las opciones. El plato que queréis nunca va a llegar el plato que queréis. Pero es eso, si sois más dedicados con la comida, llevad algo de comer, porque pues lo mismo, son muchas horas. Y solo con los snacks de chocolatinas y saladitos no os van a dar. No. O sea, llevaros cualquier cosa, incluso podéis optar por un ramen instantáneo, ¿sí? Que pedís un poquito de agua caliente y ya tenéis vuestra comida. Exacto. Esto lo aprendí después del primer viaje. Me salió un vídeo en TikTok que comentaban que para el vuelo se llevaban su bol de ramen instantáneo, le pedían agua caliente a las azafatas y se comían su ramen a gustísimo. Y a mí me explotó la cabeza porque me hubiera ido muy muy bien para ese primer viaje, porque prácticamente no comí nada a la ida y no comí casi nada a la vuelta. A la ida llevaba algunas cosas de picar, a la vuelta también me había comprado algunas cosas, pero sobre todo eran snacks, no eran tanto... no me compré ningún bocadillo, no me compré nada que fuera una comida contundente que me ayudara a pasar las horas. Muchas patatitas y muchas cositas así. Hablando de esto, tema comida en las escalas. Si vais con el presupuesto ajustado, hay que tener en cuenta que los aeropuertos son muy caros. Sí. A nosotros nos ha pasado alguna vez que llegas a la escala, sales muy temprano, has desayunado, y la escala ya es rozando el mediodía. Sí. Como la escala te alarga un poquito, vas a pasarlo mal. Porque si no llevas nada de comer, vas a tener hambre y hasta que no subas al avión, no sabes en qué momento al subir al avión te van a dar comida. A veces es nada más despegar, a veces es a las 3, 4, 5 horas de viaje. Entonces, mucho ojo también con eso, calcular más o menos de llevar algo, pues eso, aunque sea un sándwich, algún bocadillo, si no queréis gastaros el dinero en el aeropuerto, que al final es eso. Los aeropuertos que nosotros, los de Alemania, son carísimos, pero muy, muy caros, que por cualquier cosa ya son 10 euros y a veces dices... Igual no me quiero gastar el dinero en esto. Sí, que también es cierto que llegado al punto de estoy de viaje, pues me tengo que gastar un cierto dinero en un aeropuerto, pero a mí me da mucha rabia. A mí no me gusta hacerlo y yo intento evitarlo por todos los medios posibles. Y nada, ya tenemos los vuelos, bueno, pequeños consejitos sobre los vuelos. Y nada, pasamos a... Ya tenemos elegida la fecha, ya tenemos nuestros vuelos. Nos pasamos al itinerario. Tenemos que establecer ciudades, días,
¿Cuántos días queremos en cada ciudad? Efectivamente, eso es muy importante. Hacer ya eso lo dijimos en el primer capítulo. Hacer un esbozo de lo que queréis hacer. Sí. Decir, vale, quiero hacer esto. Mirad bien que podáis hacerlo. O sea, que los días os den. Mirad mucho los tiempos que se tarda entre desplazamientos, entre ciudades, para excursiones de un día. Todo esto que lo tengáis claro. De decir, bueno, quiero ya tenemos ciudad A, B, C, D y excursiones X. Vale, lo tenemos todo. Esto ya es establecer todo tu recorrido, todos los tiempos, incluir todos los tiempos y que os dé tiempo a ver las cosas también realmente en las ciudades. Una vez tenemos esto, nos toca elegir hoteles. Alojamiento, sí, los hoteles. Creo que es una de las cosas también más importante. Nosotros hemos tenido nuestros máximos, nuestros menos especialmente durante el primer viaje, porque hemos tenido muy malas experiencias. Ojo, muy malas experiencias una vez. Sí. El resto han sido experiencias muy, muy buenas. Pero sí que tuvimos una de las veces, que ahora lo explicaremos, en las que lo pasamos un poquito mal. Diferentes opciones. Tenemos hoteles, típicos hoteles para descansar como princesas y princesos. Tenemos lo básico, como en todas ciudades. Sí. Hoteles, Airbnb. Sí. Hoteles, apartamentos turísticos, Airbnb. Básico. Lo más Todas básico. Las ciudades, bueno, hoteles, hostels, todos los alojamientos básicos que hay en todas las ciudades del mundo, ahí están. Sí. Después tenemos las cosas especiales. Sí. Tenemos, por una parte, los famosísimos hoteles cápsula. Hoteles que prácticamente tienes tu cama metida en una pared y ese es tu espacio. Sí. Baños compartidos, espacios limitados, pero económicos. No tanto. Lo miré por curiosidad y han dejado de ser tan económicos porque hay mucha gente, especialmente mucho turista, que le hace gracia ir y han subido los precios porque los turistas se los están ocupando y están dejando a la gente que los necesita porque no pueden volver a sus casas por temas de trabajo o lo que sea, les están dejando sin hotel cápsula. Entonces, os estoy hablando de prácticamente... no voy a decir precio de hotel, pero quizá un 70% de lo que vale un hotel. Entonces, por un poquito más, si os hace gracia probar, oye, adelante. Para mí no es el sitio para mí. Porque además no tienes espacio para dejar tus cosas más que una taquilla. Estás escuchando al de al lado dormir y como ronque no vas a pegar ojo. Y luego tenemos los ryokan, que eso es un mundo aparte. Ryokan son las típicas habitaciones o casas japonesas. Es el alojamiento tradicional japonés. Sí. En estos, además, normalmente se duerme en futón. Sí. Es toda una experiencia dormir en futón. Para los que no sepáis lo que es un futón, es básicamente como si fuera un nórdico estirado en el suelo, un colchón muy finito que se estira en el suelo. Sí. Con mantas encima y una almohada. Y sobre un suelo de tatami que suele ser, obviamente, más blando. Un suelo de tatami si no me equivoco, es bambú. Es blando, no muy blando, pero más blando que el suelo que solemos tener aquí en las casas. Sí. O sea, amortigua un poquito. No duermes sobre piedra, pero te levantas. Yo me levanté roto. Es muy incómodo. Yo, sobre todo, que duermo de lado, para mí fue incomodísimo. Sí que es cierto que en la segunda experiencia en Ryokan, a Eva se le ocurrió algo muy, muy, muy bueno. Y es que teníamos 2 futones extra en la habitación y decidimos ponerlos encima de los otros futones, por lo que hicimos 2 futones cada uno y nos fue mucho más cómodo porque teníamos al final un trocito un poquito más gordo para... Prácticamente hacías como un colchón casi. Como si fuera un colchón. Futones. Entonces, si tenéis la suerte de que habéis reservado un hotel, aunque seáis 2 personas, pero es una habitación para 4, porque muchas veces los ryokan lo que suele ser es que las habitaciones suelen ser para más de 2 personas. Sí. Entonces, muchas veces en los armarios suelen tener futones extras. Porque aunque el espacio sea pequeño, como no ocupan mucho espacio y solamente los estiras para dormir, pues perfecto. También se usa mucho en casas japonesas porque acostumbran a ser bastante pequeñitas. Entonces tienen un armario donde tienen guardado el futón, lo sacan por la noche, lo estiran en el suelo para dormir, que normalmente duermen, o sea, muy entrecomillado,
Lo típico es, pues lo sacas en la habitación o en el comedor y por la mañana lo recoges y haces vida en esa misma estancia. Así es. Es una forma que tienen ellos pues de ahorrar espacio, pero yo mi recomendación es probarlo. Os puede hacer gracia decir, bueno, pues va, mesita bajita, habitación con futones. En algunos, sobre todo si vais, nosotros por ejemplo la primera experiencia fue en Hakone, teníamos aguas termales en la habitación, teníamos una bañera de aguas termales con vistas al río, entonces con comida aparte, menú japonés servido por una señora, bueno, todo... Fue una experiencia, fue la más cara, sí, pero fue una experiencia que en el contexto general de la experiencia Ryokan estuvo bastante bien. Sí. La segunda vez fue en Miyajima y la habitación era más normalita, simplemente pues que en vez de tener la cama tenían... Al final fue un poquito más económico. Hay que tener en cuenta que eso, muchas veces los ryokan, a no ser que sean pues como el de Hakone, que son con aguas termales, con desayuno incluido, cena incluida, o sea, hoteles un poquito más lujosos. Sí. Los ryokan suelen ser estancias bastante más baratas. Porque también es cierto que son menos solicitadas por extranjeros. Yo, por experiencia, sí, bien. Pero si es vuestra primera vez y no sabéis si vais a poder dormir o no. ¿Una noche? Una noche. Más de 2 noches seguidas. O sea, más de una noche seguida. Por si acaso no lo cogería. No vaya a ser que luego al final no puedes dormir. Nosotros, como experiencia, no hemos vuelto a coger ninguno. No. Ni en el segundo viaje, ni en nuestro tercer viaje. No, la experiencia Ryokan bien como experiencia. Pero si se puede evitar, claro. En nuestro caso la evitaremos siempre. Pensad que es un viaje muy largo, muy duro. Vais a llegar a la habitación muy cansados. Y el llegar y no tener una cama en la que estiraros tranquilamente y donde vayáis a poder descansar durante toda la noche cómodos, es muy duro. Es muy duro. Sí que es cierto que también depende mucho después la cadena de hotel que cojáis, cómo vayas en la cama. Yo creo que algo que hemos visto, leed muchísimas reseñas en Booking de los hoteles que cojáis. Algo que he visto en muchos hoteles, ya no solo en cadenas muy concretas como los APA, que en estos en concreto las camas son muy duras. No, los Toyoko Inn, perdón, APA no, los Toyoko Inn. Los APAs aún no los hemos probado. Sí. Toyoko Inn vais a encontrar cerca de todas las estaciones, va a haber algún Toyoko Inn. Suelen ser muy baratos. Suelen incluir desayuno. Un desayuno muy bien, normalmente muy bien. Muy decente. Sobre todo muy japonés. Sí. Vas a encontrarte pescado, vas a encontrarte sopa de miso, ensalada. Va a ser muy japonés. De bollería vas a encontrarte poquita cosa. O sea, principalmente. Y la bollería, ojo, que muchas veces está rellena de anko y no de chocolate. Que hay gente que no le gusta, no confundan. No confundir el chocolate con el anko. Pero, o sea, es eso. Son hoteles decentes. Sí. Es decir, si queréis ahorrar dinero y tener el desayuno, bien, pero que ten en cuenta las camas son muy duras siempre. En todos los Toyoko Inn que hemos estado, las camas son durísimas. Sí. Y en general, en la mayoría de comentarios de casi todos o sea, de muchos de los hoteles es que las camas son duras. Sí. Claro. Diréis, no, es que a mí las camas duras me gusta la cama dura, tal. No, estamos hablando de que si haces lo típico de, ay, me voy a tirar encima de la cama, no te vas a hacer daño, pero te vas a pegar tremenda hostia. Sí. Luego para dormir son muy cómodas, bastante cómodas, quiero decir. Sí. Están bastante bien. Pero ese primer decir, hostia, está duro, no es una cama de plumas. No. En el conjunto de decir, bueno, pues oye, estoy en un Toyoko Inn, probablemente en muy buena zona, en zona muy céntrica o en zona muy cerca de una estación, con desayuno incluido. En nuestro segundo viaje, por ejemplo, estábamos en una islita un poco separada de estaciones de tren y tenían su propio autobús que te llevaba a la estación principal más cercana, ida y vuelta, cada 10 minutos salía uno. A veces unas cosas compensan las otras, pero mirad muchísimo los comentarios, mirad el tamaño de las habitaciones, que acostumbran a ser bastante pequeñas. Al principio de viaje no va a ser un problema. Es decir, cuando acabéis de llegar y solo vayáis con una maletita, bien. Cuando empecéis a comprar maletas y mucho ojo, porque muchas veces hay que hacer auténtico Tetris. Nosotros hemos llegado a tener que tener las maletas dentro del baño
y tener que sacarlas para usar el baño porque no había otro espacio en la habitación y llega un momento en que es un poco agobiante. Entonces, sobre todo eso. Los tamaños de habitaciones, sobre todo en ciudades muy grandes, tienden a ser muy pequeños. O sea, sobre todo Tokio. Generalmente Tokio, las habitaciones suelen ser de 11, 12, 13 metros cuadrados por norma general. Entonces, eso, mucho ojo con el tamaño de las habitaciones porque tienden a ser pequeñitos. Sí, normalmente que estamos hablando de 16, entre 16 y 18 metros de habitación. No, 11, 12, 11, 12, 13, 14. Las habitaciones grandes me refiero. Ah, las grandes ya a partir de 16. 16, 19 y las pequeñas, eso, 11, 12. Que lo mismo tenéis que básicamente poner las maletas encima de la cama cada vez que queráis moveros. Y el tema tamaño de camas, hay que mucho ojo también, esto es importante porque no solo las habitaciones son pequeñas, es que en algunos hoteles la cama doble no es una cama doble como tal, es una cama individual grande. Individual grande, una de 1,30 m. Entonces, 1,30 m o un poquito menos. Si sois grandes como nosotros, mirad que sea cama doble de verdad. Sí, porque tenemos cama doble y cama doble grande. Muchas veces ponen o cama doble pequeña. A veces ponen directamente pones para 2 personas y te marcan una individual. Sí. Pero porque son individuales de 1,30 m. Entonces dan por hecho que caben 2 personas. Sí. Depende del tamaño de la persona. Si en Booking normalmente te pone el tamaño de la cama, te dice, pues eso, cama doble small o cama doble pequeña. Entonces ya dices, ojo, pues voy a buscar la habitación, que a lo mejor incluso dentro del mismo hotel tienen unas que son con cama pequeña y otras que sean con cama tamaño bien. Tenedlo muy en cuenta para poder tener espacio para dormir. Eso es. Y nada, luego tenemos... Un consejito. Sí. Antes de seguir. Buscad siempre, o siempre que podáis, los hoteles muy cerca de las estaciones. ¿Por qué? Por aprovechamiento de tiempo, básicamente. Porque por la mañana, en cuanto salgáis del hotel, podéis subiros a un tren o a un metro, a autobús, para ir a los sitios que tengáis que ir. Y al volver, que no salgáis del metro o del autobús y tengáis que caminar durante un cuarto de hora, 20 minutos, para llegar a vuestro hotel, que ya estaréis cansados como para encima tener que hacer ese esfuerzo extra. Eso, buscar que se acerque de estaciones de metro o tren. Metro, también buscad qué metro es. Porque no todos los metros os valen para moveros bien. Porque a veces dices, ay, estoy cerca de un metro, pero igual ese metro no coges nunca, porque nunca va al sitio al que vas. Entonces, mirad qué líneas de metros quedan cerca y eso. Si es una estación de tren principal, perfecto, mucho mejor que una estación de metro. Pero si no encontráis nada que os convenzca cerca de las estaciones grandes, intentad que al menos esté cerca de una estación de metro, o que pase más de una línea, o que la línea que pase sea una línea, por ejemplo, la Yamanote Line, que es la típica de Tokio, que da la vuelta a Tokio entero. O sea, si estás cerca... Es una línea circular. De una estación Yamanote, ya tienes el premio, porque esa estación gira, para una dirección u otra, ese metro te va a servir siempre. Sí, los principales barrios de Tokio, la Yamanote Line pasa por ellos. Es un círculo alrededor de la ciudad, así que estar cerca de cualquiera de las estaciones de Yamanote Line es genial. Y si no, pues oye, también tened en cuenta a dónde vais a ir. Si queréis ir a ciertos sitios donde haya, pues eso, un poquito más de... o ir a las afueras, lo que sea, pues quizá os sale muy a cuenta ir a una estación central de Tokio o a la zona de Ueno. Nosotros estuvimos cerca de Shinagawa, que también es un pedazo de estación con miles de líneas que te van a llevar a todos lados. Sí, o si está dentro de lo que es una de las líneas secundarias, que no tengáis que hacer muchas paradas hacia una línea principal. Es decir, que si estáis en una línea, pues eso, un poquito más alejada, pues que digas, bueno, pues es que en 15 minutos me planto en la línea principal. Hay que tenerlo en cuenta. Y nada, y el tema que tener en cuenta también, los check-in y los check-out de los hoteles. En general, tengo la sensación de que el check-in en Japón siempre es muy tardío. Sí. O sea, suele ser de las 3 de la tarde hacia adelante, incluso a las 4, incluso algunos se llegan a ver a las 5 de la tarde. Sí. O sea, tienen check-in muy tardíos y el check-out siempre es prontísimo. O sea, el check-out siempre suele ser 10 de la mañana, como a más tardar. Y en muy pocos hoteles he visto la opción de poder pagar por un check-out tardío. Y a veces ese check-out tardío es media hora más. Y por media hora igual no me interesa pagar. No.
tenerlo en cuenta. Sobre todo, pues eso, si vais a... Sobre todo por el primer día. Que sí que si lleváis las maletas os las van a coger y os las van a guardar. Que igualmente eso no es un problema en Japón, porque tienes en todas las estaciones tienes taquillas donde guardar maletas, etcétera. Pero bueno, no deja de ser un gasto extra, que siempre es mejor guardarlas en... Si el hotel te queda más o menos bien ubicado de tu itinerario de tu primer día, lo ideal es llegas al hotel, les dejas las maletas y te vas a hacer... Ya empiezas tu ruta. También dependerá mucho de a qué hora llegues. Nosotros en nuestro caso siempre hemos llegado por la mañana. Sí, muy temprano por la mañana, prontito. Además. Hemos cogido los vuelos siempre intentando poder aprovechar al máximo el tiempo. El primer día, sí. Entonces siempre hemos llegado... Si tu vuelo ya llega más tarde, pues no tienes ningún problema. Haces dejar las maletas y a seguir. Sí. Antes de pasar al siguiente punto, que es el transporte, vamos a dejar el podcast aquí. Porque llevamos 1 horita y cuarto. Vamos a seguir grabando, pero lo vamos a dividir en 2 partes para que no se os haga especialmente largo. Para esta segunda parte, vamos a hablar de transporte, de un presupuesto para el viaje, consejos prácticos y errores comunes que hay que evitar cometer. Así que enseguida podéis continuar con el siguiente episodio y nosotros vamos a seguir grabando. Hasta ahora.